Familia, es un gusto que nos estés acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, agradecemos tu preferencia y que nos estés acompañando en tu hogar con tu familia a través de tu dispositivo móvil. Esta semana tenemos un programa muy especial preparado para cada uno de ustedes. Así que, hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a acompañar a nuestro hermano invitado que nos va a llevar en la lectura bíblica de esta tarde. Al terminar, juntos vamos a tomar un tiempo de alabanza, exaltación, de adoración, de proclamación a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, bienvenidos sean. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a realizar la lectura de la palabra de Dios y les invito allá en casita que abramos nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Les repito, hermanos, el libro de San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Y dice así para la honra y gloria de nuestro Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Que Dios bendiga su palabra. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz, da gloria al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz, da gloria al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da, mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús
Jesús que en su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de
Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios, como cada semana lo recordamos, ha sido bueno con nosotros. Dios ha provisto cada necesidad en nuestras vidas. Dios no nos ha dejado solos ningún momento. Y de esa misma manera es en la que debemos retribuir un poco de lo mucho que Él nos da a nuestra amada iglesia y ser partícipes del engrandecimiento del reino de nuestro Dios. Juntos con sus ofrendas y con sus diezmos apoyamos a nuestra iglesia para que se siga proclamando y proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, a través de la pantalla van a ver las diferentes maneras en las que pueden hacer llegar sus ofrendas y sus diezmos. Y aquí abajito el número de cuenta en el cual ustedes pueden hacer sus depósitos o transferencias o traer el sobre a la iglesia. Hermano, no se pierda de esta gran bendición de ser bendición a los demás. Recuerda, hermanos, somos bendecidos para bendecir. Hemos tenido un excelente tiempo hasta este momento. Hemos tenido una excelente lectura, excelente tiempo de alabanza y un recordatorio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Ahora vamos a recibir a nuestro pastor Héctor Cocom, que nos trae la palabra de Dios expuesta a través de este mensaje. Así que, hermanos, nuevamente tomen su Biblia y juntos vamos a escudriñar esta palabra de Dios y esperar que Dios nos hable a través de su Espíritu
y que Dios toque nuestros corazones con su palabra de una manera poderosa. Bienvenidos sean. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Gabriel, por estos cantos hermosos que bendicen nuestra vida. Gracias al Señor por ello. Y gracias a usted que está escuchándonos en esta hora el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos. Mi nombre es Héctor Cocón. Tengo el privilegio y la responsabilidad de pastorear la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en Coatlacingo, Puebla. Así que, por favor, si nos está viendo en alguna parte, háganoslo saber. Quisiéramos responder a su saludo, si tiene alguna pregunta, nos gustaría poder responder a las preguntas. Gracias a Dios por sus bendiciones, gracias a Dios por su palabra. Y bueno, bienvenidos en esta hora. Les invito, por favor, que abran sus Biblias conmigo en Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, la porción bíblica que es el versículo 12 al 19. Juan, hasta este capítulo 12, va cerrando la vida terrenal de Jesús, su ministerio, sus obras, sus discursos, sus milagros. Y estamos, por favor, en Juan capítulo 12, los versículos 12 al 19. San Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Permítame leerlo. Le pido, por favor, que me siga con su vista en silencio. Dice la palabra de Dios lo siguiente. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no consiguéis nada? Mirad, el mundo se va tras él. Vamos a hacer una oración, amados, antes de empezar nuestro estudio. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo y gracias porque ha quedado inspirada y escrita en la Santa Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el mensaje que nos das a través de él. Pedimos tu dirección y te suplico que bendigas a tu pueblo con tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta lección es la campaña que fracasó. La campaña que fracasó. Jesús ha sido ungido en Betania, nos dice el primeros versículos del capítulo 12, para su muerte. Encontramos también un complot, una confabulación de gentes que quieren matar a Lázaro, un hombre que experimentó la muerte y experimentó la resurrección. Posteriormente Lázaro murió, está esperando la resurrección, está en la tumba, sus restos están en la tumba y un día escuchar la voz del Hijo de Dios, cuando todos los muertos en Cristo resucitarán, como nos dice 1 Corintios capítulo 15. Y continuando con la vida de Jesús, aproximándose a la muerte en la cruz del Calvario, y muchas de las profecías escritas en los profetas, en los salmos, e incluso en la ley del Señor serán cumplidas, estando Cristo en la cruz, siendo juzgado delante de los hombres, de los sacerdotes, por los gobernantes, Poncio Pilato, Herodes. Y llegamos a este capítulo 12 y vemos que hay una fiesta en Jerusalén y algunos eruditos, algunos historiadores como Josefo nos dice que las fiestas concurrían a las personas hasta una
una porción quíntuple de los habitantes. Así que es correcto cuando el apóstol Juan dice que grandes multitudes habían venido a la fiesta, judíos de nacimiento, prosélitos, hombres que habían adoptado el judaísmo como su religión y habían llegado a Jerusalén para esta fiesta de los judíos, para la Pascua, y eran grandes multitudes y que vinieron a esta fiesta y oyeron que Jesús estaba en Jerusalén, porque Jesús su ministerio la desarrolló por el mar de Galilea, por el área de Decápolis, por el mar de Tiberias, por todas estas partes, pero ahora en este capítulo 12, Jesús se encuentra en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, próximo a la fiesta de la Pascua. Y nos dice la palabra de Dios que tomaron ramas de palmera y salieron a recibir a Jesús y clamaban, Hosana. Hosana es una palabra de origen hebrea que significa salva hoy, Señor, salva hoy, Hosana, salva, Señor, salva. Los hombres que están con palmas en las manos, que han salido a recibir al Señor, están pensando en muchas cosas, en un reino del Señor, en una libertad que están teniendo por la dominación del Imperio Romano, por el gobierno de los tetrarcas, de los Herodes, por el gobierno de estos hombres. La injusticia, la impunidad que están experimentando los judíos les llevan a ver al Mesías y poder exclamar, salva hoy, y poder decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una porción que está escrita en el Salmo 118. El Salmo 118 se anticipa a Dios para ver los eventos que van a suceder. Lo ha escrito inspirando a los salmistas y poder plasmar en las hojas que se aproxima un día que Dios ha hecho. Un día en el cual los hombres expresarán estas palabras. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, salva hoy. Así que esta campaña fracasa y me estoy anticipando, pero ellos están esperando a este gran caudillo para liberar al pueblo de la opresión que están sufriendo de parte de los romanos. Los judíos, como muchas personas, al leer y escuchar los escritos bíblicos, escritos que han escuchado en ceremonias, escritos que han escuchado probablemente en velorios, en sepelios, que han escuchado en la dedicación de una casa, siervos de Dios lo han hecho, y hombres así han escuchado estas porciones, y al no encontrar y no ver el orden de Dios, bajo cualquier circunstancia lo citan para poder pedir o decir en sus palabras que se cumplan esas palabras que están hablando. Y esto es, amados hermanos, lo que los judíos están diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y es correcto, pero los tiempos a los cuales ellos están pidiendo son tiempos que ellos desean que se cumplan ahora, pero no son tiempos que se van a cumplir en ese momento. El profeta ha dicho que tu rey viene a ti, oh Jerusalén, manso y montado sobre un pollino, montado sobre un animal de carga. Qué contraste con los grandes conquistadores, con los emperadores, con los grandes hombres conquistadores, como el caso de Alejandro el Grande, como Napoleón, como esos hombres que entraron montados sobre caballos designados, con razas específicas, montados y entrando en una victoria gloriosa, habiendo sometido a sus enemigos y sus soldados postrados y reclamando ese lugar como suyo, la victoria, elevando sus banderas de victoria. Pero este rey viene montado sobre un animal de carga. Qué contraste para los judíos, pero ellos vieron algunas profecías bíblicas y empezaron a exclamar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh Dios, salva ahora. Y ellos estaban pidiendo que ahora mismo, en ese tiempo, se cumplan estas porciones bíblicas. Que se cumplan estas porciones
bíblicas. Y bueno, dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Claro, están viendo los sucesos. Amados, hay muchas cosas que la palabra de que los judíos vivieron, experimentaron y no lograron entender cómo Dios, con esas cosas que estaban ocurriendo, con esos eventos históricos, con esos cumplimientos que Jesús hablaba, decía, llegaba, no lograban ver esto. Como cuando Jesús, en el capítulo 4 del libro del Evangelio de Lucas, cuando Jesús entra a la sinagoga, según fue su costumbre, y se le dio el rollo para leer ese día, y ese rollo que leyó fue una porción del profeta Isaías, cuando dice el profeta Isaías, hablando del Mesías, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel. Y cuando Jesús lee esa porción en la sinagoga, dijo Cristo estas palabras, hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Y todos estaban ahí, puestos los ojos en Jesús. Y se cumplió esa profecía porque Jesús dice después, el Señor me ha enviado a pregonar el año agradable del Señor. Y aquí los discípulos están viendo un acontecimiento histórico que marca la palabra de Dios. Y ellos no se percatan de estas cosas, amados. No se percatan esta campaña que quieren llevar a Jesús a entronizarlo, a llevarlo a ser rey en contraposición de los gobernantes que están reinando. Los judíos querían llevar a Jesús a la posición de ser ese rey e inmediatamente empezar un combate y destronar a los reyes actuales o los gobernantes actuales. Pero este rey ha entrado sobre Jerusalén, ha entrado montado sobre un pollino de asno, ha entrado como un rey manso, y los judíos y los discípulos, particularmente los discípulos, viendo este evento, esta profecía cumplida, dice la Biblia que no entendieron. No entendieron. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Dios es el que da entendimiento. El Espíritu de Dios, a través de las palabras de la Escritura, Dios da entendimiento a las personas. Y ellos no entendieron lo que estaban viendo. Pero dice aquí, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando Jesús fue exaltado, entonces acordaron de estas cosas que estaban escritas de él y de que las había hecho. Así que los que están apoyando esta campaña, ellos quieren hacer a Jesús rey. Miren lo que dice Juan 6:15 en nuestras Biblias, Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor entendía, claro, conocía los corazones, las motivaciones, la manera como los hombres quieren entronizar a Jesús como un rey político y no como un rey mesiánico que tendría que ser su reinado de justicia, de paz, cuando el pueblo se arrepintiera. Cuando el pueblo experimentara ese arrepentimiento, esa convicción de pecado, esa convicción y podía entrar y conocer a su rey, entonces las promesas se cumplirían. Pero el pueblo no quería a este rey, quería la libertad de sus enemigos. Al no entender a Jesús, al no entender su mensaje, al no comprender las escrituras, ellos deseaban solamente una libertad política. Así que los que quieren hacer rey, quieren apoyar al candidato, están equivocados. Están equivocados. También los que apoyan a este candidato, cuando ellos hablan de hacerlo rey, están equivocados en su propósito. Están equivocados en su propósito. ¿Qué es lo que buscan los que toman parte en las campañas políticas? Buscan favores, y esta multitud no es diferente. Esta multitud busca favores. Jesús ya les había dicho, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciaste.
Jesús dice, ustedes me buscan, ustedes tienen un propósito equivocado. Ustedes tienen un propósito equivocado, amados amigos y hermanos. Cuando las personas buscan a Jesús por cosas o por propósitos o por razones equivocadas, encontrarán precisamente una desilusión. Porque nuestro Señor Jesucristo no vino a poder, no ha venido para solamente que las personas haya en la tierra una equidad solamente de justicia. Él sabe, y para Él es importante todas las cosas. Claro, la vida de los animales, por supuesto, el agua, la contaminación que está teniendo la tierra, la degradación, la corrupción que hay en la creación. Es importante y Dios cuida de su creación. Pero Dios ve, hermanos, precisamente la gran necesidad o la primera necesidad que tienen los seres humanos. Y cuando Jesús cita estas palabras, le dice a los hombres, ustedes me buscan no porque vieron las señales que comprueban que yo soy el Mesías, sino porque comieron el pan y se saciaron. Así, amados hermanos, las personas que quieren hacer a Jesús rey están, en este capítulo 12, están equivocados. Están equivocados en sus propósitos. El candidato que no coopera. Cuando el gentío salió de la ciudad a recibir al candidato, ¿qué hallaron? ¿Qué hallaron las personas? Hallaron a un hombre sencillo montado en un asno. Su reino viene llevado en hombros como algunos líderes religiosos de la historia. No viene en un carruaje con 6 caballos blancos como los grandes emperadores de su tiempo. Viene montado sobre y en un burro. ¿Qué no sabe el candidato que sus maneras son muy humildes? ¿Hay que impresionar a la gente para ganar campañas? ¿Hay que lucirse? ¿Hay que hacer teatro? ¿Hay que aparentar grandes cosas? El candidato no coopera con sus palabras. En lugar de hacer grandes discursos políticos con grandes promesas que no puede cumplir, sus pláticas son, amad a vuestros enemigos, dijo el candidato, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. También dijo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Estas no parecen palabras de un político. No parecen palabras de una persona que tiene un interés o que quiere aparentar unas cosas. Estas son palabras reales, verdaderas. Son palabras que está hablando a personas en una sociedad donde nosotros o donde la sociedad procura por todas maneras tener la razón. Y no importa el precio, no importa la manera, las personas quieren llegar a un punto. Quieren llegar a un punto, quieren brincar y llegar y posesionarse. Pero este no. Este rey habla de amar a tus enemigos. Este rey habla de voltear la mejilla después de haber sido golpeada a la derecha y poner la izquierda. Estas palabras no parecen de un candidato. Tampoco coopera el candidato en cuanto a la gente con que se junta. En lugar de desayunar con los líderes religiosos, les desprecia en cada oportunidad. En lugar de hacer fiesta para los generales del ejército buscando su apoyo, les ignora completamente. No se junta con la sociedad que tiene el poder para elegirlo. Se junta con algunos políticos fracasados que están regresando el dinero que robaron del pueblo. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, 29 y 30, lo siguiente. Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5 encontramos esta porción que el Señor habla, versículo 29 al 30, dice lo siguiente. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este candidato, amados hermanos, no está procurando comer con la gente que lo puede llevar al poder.
Él está comiendo con las personas sencillas, porque Él sabe que estas personas despreciadas por las élites religiosas son estas personas que le necesitan. Por eso Él le ha dicho, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Entonces, no estamos hablando de esto. El candidato despreciado. Lucas capítulo 19, versículo 8 dice lo siguiente. Lucas capítulo 19, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Lucas 19, 8 lo siguiente, hablando de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, dijo estas palabras: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que el Señor, amados hermanos, está comiendo con personas, se está juntando con personas, con políticos o personas que estaban asociados que fracasaron en su intento de lograr su propio renombre o su riqueza, porque le conocieron a Él. Y estos han determinado regresar lo que han robado, lo que han retenido de más, con lo cual se han incrementado sus recursos. Él dice lo que acabamos de leer. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces. Así, la campaña fracasó. Los contrarios pusieron falsos testigos, acusaron al candidato de blasfemia y le llevaron ante el tribunal. El juez no halló ningún crimen en él, pero queriendo complacer a algunos influyentes, le entregó para ser crucificado. Seguramente algunos pensaban que el candidato era demasiado negativo y que le faltaba motivación, porque el mismo día de su entrada a Jerusalén había profetizado su propia muerte. Es lo que nos dice el versículo 32 y 33 del capítulo 12. Versículos 32 y 33 de Juan 12, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y yo, dice el candidato, dice el Señor, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que la campaña fracasó, amados. La campaña fracasó porque el candidato había hablado de su propia muerte y de los efectos que traería su muerte. Atraeré a mí mismo, dice, atraeré a todos a mí mismo. ¿Sabe, amados hermanos? Dios en su palabra y a través de los personajes bíblicos, usted puede encontrarlos a todos ellos, tienen una cosa en común. Todos ellos, quienes siendo seres humanos y viviendo en una raza caída, todo el mundo ha caído en el pecado. La tierra se entiende, la condición de la tierra, la condición ética, moral, socioeconómica de las personas se entiende por causa de una degradación de los seres humanos. Esto se llama el pecado, se llama la doctrina de la depravación de los seres humanos. Y aún así, Dios, en medio de esta depravación, Dios está mostrando su gracia, está obrando en salvación y está llamando a estos hombres y les está dando una nueva vida, está transformando su vida. Y Dios dice que Él cambia todas las cosas para bien, para los que le aman. Así que Dios cambia el fracaso en éxito. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así, el fracaso de esta campaña de la vida de Jesús para muchos resultó en éxito. Resultó en éxito. Dijo Cristo cuando estaba vivo, antes de ser muerto en la cruz, de morir en la cruz, dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo he glorificado otra vez. Lo que todos pensaban que era una gran derrota, trajo gloria al nombre de Dios. Así,
Hay otro candidato que está buscando apoyo entre la gente. Es Satanás. Es Lucero, que se rebeló contra Dios, causando una guerra celestial que ahora ha llegado hasta la tierra. Satanás tiene su propio partido político. Son las fuerzas del mal. Nos dice Efesios capítulo 6 lo siguiente. Efesios, el capítulo 6, dice la palabra de Dios, desde los versículos, aquí estamos, versículos 12, dice lo siguiente. Efesios 6, 12. Empiezo desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Escuche, contra. Hay un partido que está en contra del pueblo de Dios. Satanás tiene su propio partido y está obrando en contra del Señor, de su obra que Él está haciendo. También segunda a los Corintios 11, segunda a los Corintios capítulo 11, hablando de otro contendiente, de otro candidato político, es capítulo 11 de segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios. Leo desde el 12. Más lo que hago, lo haré aún, dice el apóstol San Pablo, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero el versículo 31, Jesús pronuncia la derrota de esas personas, de esas fuerzas. Jesús habla de que esas fuerzas son derrotadas cuando el Señor dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La muerte de Cristo en la cruz vence al diablo. Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente: le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando Dios cambió el fracaso en éxito, también cambió las tinieblas en luz. Las horribles políticas del mundo que han hecho a un lado a Dios están en tinieblas. Jesús es la luz, y los que le apoyan son hijos de la luz. Tenemos los dos mandatos: andad en la luz y crecer en la luz, nos dicen los versículos 35 y 36. El fracaso de la muerte del candidato trajo más gente a su lado apoyando su política de amor y de paz. Dice el versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. También Jesús oró deseando la cruz, desde la cruz por sus enemigos, cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios contestó: porque en el día de Pentecostés 3,000 personas, 3,000 de ellos se cambiaron a las filas de Cristo. Así se han venido multiplicando a través de los años los que apoyan al candidato. La Biblia habla de ellos de esta manera: he aquí, dijo el Señor, he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Esa gran entrada, esa gran resurrección de Jesús ha traído millones de personas a él. Algún día, amados,
presenciaremos la entrada verdadera y triunfal de Jesús en Jerusalén. Algún día, déjeme repetir esto, algún día presenciaremos la verdadera entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. No está en el capítulo 12 de San Juan, esa entrada, hermanos, sino que esta entrada de la entrada triunfal de Jesús está en el capítulo 19, porque en el capítulo 19 encontramos estas palabras que nos dice el apóstol San Juan, inspirado por Dios, dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos dice Apocalipsis 11, Apocalipsis 19, versículos 11 y 13 al 16. Un día, amados, un día, Jesús regresará a la tierra acompañado con todos los que son de su partido político, o sea, de los que son los verdaderos discípulos, quienes le han conocido a lo largo de la historia, y estos tienen ramas de palma en sus manos, tienen palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Él ya no vendrá sobre un asno, sino sobre un caballo blanco. Su vestidura teñida en sangre habla de su victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Su ropa teñida, su sacrificio, siendo una víctima, inmolado, sufriendo una muerte violenta. Ese es el testimonio de su obra redentora a favor de los seres humanos, particularmente de aquellos que le han conocido como Señor y como Salvador personal. Así encontramos, hermanos, que llegará Jesús a la misma puerta de Jerusalén donde entró en el capítulo 12 de Juan, en la puerta del oriente de la ciudad de Jerusalén, que ha estado cerrada desde entonces. ¿Sabe? Esta puerta está cerrada, está clausurada en Jerusalén, y los judíos no la pueden abrir. Y no la pueden abrir porque en esta puerta los árabes han sepultado muertos. Es un cementerio esa entrada de esa puerta. Esa puerta está clausurada. Esa puerta no se puede abrir por varias razones. Primera, porque ha sido cerrada a través de la historia, se cerró. Claro, con piedras, con blocks, todo está cerrada. Y al pie de esa puerta, los árabes, quienes han tenido la ciudad como conquistada por muchos años, muchos siglos, hasta que llegaron los británicos y tomaron posesión de ella y la entregaron a los israelitas después de la Segunda Guerra Mundial, sepultaron ahí los muertos. Y abrir esa puerta significa quitar las piedras que están ahí y quitar, hermanos, esos restos. Pero hacerlo el día de hoy representa una guerra por la profanación de estos sepulcros, de esas tumbas. Pero cuando venga el Señor, las condiciones serán propicias, porque cuando Él venga y Él entrará por esa puerta, entonces esa puerta del oriente será abierta. Después de que Jesús pasó en el capítulo 12, entrando en la ciudad sobre un pollino de asna, esa puerta fue cerrada y no se ha vuelto a abrir. Y se volverá a abrir cuando Él regrese. Ha estado cerrada desde entonces. Varias veces han tratado de abrirla, pero hay una profecía que dice que no será abierta hasta la venida de su príncipe. Nos dice Ezequiel 44. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 44. El profeta Ezequiel, capítulo 44. Los versículos
1 y 2. Dice así Ezequiel 44, versículo 1 y 2. Y dice la Biblia: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, entró por esa puerta. ¿Y quién entró por esa puerta? Entró el Señor Jesucristo, que es Jehová, que es el Señor. Entró por ella, estará por tanto cerrada. Pero ahí mismo en Ezequiel capítulo 46, el versículo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Amados, esta profecía nos habla de que un día esa puerta se abrirá por este príncipe, porque por esta puerta entró Jehová, dice la Biblia. El príncipe ha llegado, la puerta se abre, entra el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y establece su reino, que no tendrá límite, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, debemos dar gracias a Dios, porque esta entrada que nos muestra el capítulo 12 de Juan no fue la entrada triunfal. Los hombres quisieron hacer rey a Jesús. Pero un día, esa puerta por donde entró Jesús, que hoy actualmente está cerrada, esa puerta un día se abrirá y entrará el que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, nuestro amado Señor Jesucristo. Y estaremos ahí para ver esa entrada triunfal. Y estaremos en toda esa aglomeración de gente nueva, de gente redimida, gente que ha sido llamada por el Señor, gente que ha lavado su ropa en la sangre del Cordero, gente que tendrá palmas en las manos y se gozará de ahora de una verdadera entrada triunfal del Señor. Si usted no conoce a Jesús, Jesús ha hablado en su palabra. Jesús ha dicho a través de boca del apóstol San Pablo las palabras que siguen a continuación, que están en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, cuando habla del gran deseo que tiene el apóstol San Pablo porque sus compatriotas judíos puedan conocer al Señor. Y sabe, Dios tiene un gran deseo por usted, que usted le conozca. Dice la palabra de Dios aquí. Él habla a los judíos, quienes entendían perfectamente estas palabras, y seguramente usted, después de que se explique, dice así: mas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice lo que se ha escrito antes? Dice lo siguiente: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La que ellos repetían, los judíos repetían estas palabras que se encuentran en el libro de Deuteronomio. Están cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, ese Señor es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que para los judíos que escucharon esto, y para los gentiles, la gente que escuchó estas palabras, cuando fueron inspiradas, fueron escritas, fueron leídas a la congregación que estaba ahí, ellos estaban entendiendo esta parte. Los judíos decían: nosotros hemos conocido esta palabra de obediencia a la cual Dios nos bendecía si obedecíamos.
Es lo que hablaba Deuteronomio, que habla de las bendiciones que Dios daba al pueblo cuando estos obedecían y creían lo que Dios decía. Y el escritor dice, esta palabra es la que ustedes están leyendo y está cerca de ustedes. Y esta es la palabra de fe, dice Pablo, que predicamos. Si crees en tu corazón, si Dios ha obrado en tu mente, en tu corazón, si has puesto ver en tus pensamientos, en tus acciones, en tus emociones, la persuasión que Dios hace de la necesidad que tenemos de Cristo Jesús, como el gran Salvador de los pecadores. Y si inclinas tu corazón, tu voluntad a creer en Él, entonces, dice la Biblia, serás salvo. Porque tus pensamientos y tus emociones te llevan a la conclusión de poder meditar y analizar lo que Jesús está diciendo. Y cuando confías en el Señor, entonces Dios da su perdón y da su salvación, da la esperanza de la vida eterna, el perdón de los pecados. Entonces, esta palabra que está cerca de ti, te salva. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabo y te doy gracias por la gran obra que has hecho. Una obra sin igual, Señor. Una obra que se vio reflejándose en cada historia de la Biblia. Se vio reflejada en el Cordero de la Pascua. Se vio reflejada en la serpiente de bronce. Se vio en el maná, se ha visto también en el arca, se ha visto en el juicio para Sodoma y Gomorra. Se ha visto a lo largo de toda la historia. Y Jesús es y ha sido el Cordero que fue inmolado y que sufrió una muerte violenta y que su propia vida testifica de la obra de redención que ha hecho en favor de los hombres y particularmente de los que han creído en él. Oh Dios, por favor, obra en el corazón, en los corazones de los que ven y escuchan tu palabra y trae una convicción fuerte de arrepentimiento y de fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Dios, extiende tu mano misericordiosa. Te doy gracias y te alabo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos y amigos, si mientras la palabra de Dios se ha predicado, se ha traído en sus corazones una convicción de la que hemos hablado en esta tarde, si mientras hemos pasado por la historia de la vida de Cristo y su muerte, usted lo que tiene que hacer es clamar por misericordia y perdón. Y lo que Dios hará es lo que Dios ha dicho que hará, que perdonará, que escuchará, porque Él es rico en misericordia. Y si usted ha hecho esto, háganoslo saber. Quisiéramos saber las decisiones que usted ha tomado y quisiéramos alegrarnos con usted. Está el chat abierto y podemos recibir con mucho gusto sus peticiones y todo. Así que, amados, que Dios les bendiga. Mi nombre es Héctor Cocón, estamos para servirle y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Dios les bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
lugar de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias por estar presentes durante toda esta transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana le recordamos, si fue de bendición para usted, por favor, compártala en sus redes sociales. En YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en Telegram, donde usted guste. Comparta esta bendición para que este mensaje llegue a más y más personas. Y así extendamos el reino de los cielos también de esta manera. Hermanos, si tienen una petición, alguna necesidad por la cual deseen que oremos por ustedes, por favor, escríbanos en el buzón de Facebook. Con gusto le atenderemos y estaremos leyendo cada una de sus peticiones. También, si necesita alguna consejería, algún acompañamiento, no dude en contactarnos. Estamos para servirle, estamos para apoyarle en cualquier necesidad que usted tenga. Estamos preparados, estamos capacitados para acompañarles. Hermanos, es un gusto que cada semana nos esté acompañando. Recuerde que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Monte Sión.